Cordial saludo, amigo. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, la mejor traducción de Juan 1:1 es como usted ve en la pantalla. Y la palabra era un Dios. Hemos estado mostrando una serie de videos en donde estamos desarrollando este punto y cada vez estamos aclarando más el asunto para que no quede la menor duda. En el video anterior, si usted no lo ha visto, puede ver que hay 8 versículos del mismo Evangelio de Juan que demuestran que, como en el griego koiné no existía el artículo indefinido un, pues en ese idioma tenían una regla gramatical para transmitir la idea cuando un sustantivo tenía significado cualitativo o indefinido. Y estuvimos viendo que las mismas características gramaticales que tiene Juan 1:1, que vamos a recordarlas, amigos, en Juan 1:1, la tercera oración, notamos que seos, que es lo que está en azul, esta primera característica en función de predicado. Segunda característica es mencionado sin artículo y tercera característica es mencionado antes del verbo ser. Estuvimos demostrando que esto demuestra que el sustantivo seos tiene significado cualitativo y que así estuvimos viendo 8 versículos de Juan con estas mismas características y que al traducirlo, muchas traducciones al español insertan el artículo indefinido un. Entonces, en esta ocasión, vamos a demostrar, amigos, cuando lleva el artículo definido. Sí. Aquí en esta parte, amigos, antes de seos, si Juan hubiera querido decir que Jesús es el mismo Dios con quien estaba, entonces en donde está resaltado en verde debería llevar el artículo definido, así como ustedes ven aquí, que lo tiene el verbo o el logos, hologos en griego. Esto que parece una O antes de logos es el artículo definido. Bueno, esa O debería seos llevarla también antes de theos. Entonces, en esta ocasión, en este video, amigos, vamos a demostrarle a usted también evidencias, amigos. Y eso es lo que usted se ha dado cuenta en mis videos, que les muestro las evidencias en donde usted mismo puede corroborar la verdad. Entonces, vamos a demostrar las evidencias en donde podemos notar que el sustantivo tiene el artículo definido. Por lo tanto, el significado del sustantivo es definido. Y es que hasta tiene sentido común, ¿verdad, amigo? Tiene sentido común. Tiene sentido común que para traducir, así como está en la segunda línea y la palabra era Dios, que es definido, pues en el griego debería tener el artículo definido. ¿Cierto? Tiene sentido. Es cuestión de sentido común, de lógica. Para que sea definido, debe tener el artículo definido. Entonces vamos a ver las características cuando debe traducirse así. Si fuera correcto traducir y la palabra era Dios, vamos a ver cómo tenía que mencionarse en griego. Veamos las evidencias. Entonces recordemos, amigos, que Juan 1:1, las características que tiene son estas tres.
El sustantivo Dios es, primero, un predicado, segundo, está mencionado antes del verbo, y tercero, es mencionado sin artículo. Pero lo que hoy vamos a ver, amigos, son estas tres características. Cuando un sustantivo predicativo es definido. Entonces, esas tres características son, primero, que están en función de predicado. Segundo, ya aquí vemos que está en rojo, amigos, con artículo definido. Recuerde que acá, al contrario, al final en el 3 dice sin artículo, y ahí es en donde está la diferencia, amigo. Aquí es sin artículo y acá es, el segundo dice con artículo definido. Y el tercero es antes del verbo. Entonces, como se puede dar cuenta, comparten dos características, pero hay una característica diferente, y ahí es donde está el punto, amigos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en estos ejemplos que vamos a ver, sí lleva artículo definido. Por lo tanto, tiene sentido que su significado sea definido. Entonces, los versículos que vamos a analizar son estos. Versículos del Evangelio de Juan, Juan 1:21, 13:13, 15:1 y 21:12. Veamos el primero, Juan 1:21. Note cómo se cumplen las características gramaticales. En amarillo se resalta el sujeto. En azul se resalta el predicado, o sea, el sustantivo en primera característica, función de predicado. Segunda característica, vamos a mencionar en este caso como segunda característica el verbo, que está antes del verbo ser, que está en verde, ¿verdad? Y la tercera característica es que en esta ocasión sí tiene el artículo definido. Por lo tanto, note usted, este es el punto, amigos. Tiene el artículo definido, por lo tanto, su significado es definido. Si no lo tuviera, no es definido, sino es o cualitativo o indefinido. Cierto que es sencilla la verdad es fácil de entender, ¿verdad, amigos? ¿Cómo se traduce? Bueno, aquí lo vemos. El 21 dice, y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él contestó, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y contestó, no. Si nota usted que, le están haciendo una pregunta definida. ¿Eres el profeta? Seguimos con el segundo versículo, Juan 13:13. Aquí pueden darse cuenta usted que en amarillo está resaltado el sujeto, en azul el predicado. De hecho, son dos sustantivos en función de predicado, que es maestro, como ustedes se dan cuenta, y Señor. Y vemos que la tercera característica, la segunda característica, el orden de los factores no altera el producto, es que tiene el artículo definido. Ahí lo vemos, el Señor, se traduce el Señor. Y maestro también tiene el artículo definido, aquí lo tienen resaltado el rojo, el maestro. ¿Sí lo nota? Y en verde vemos el verbo ser. Ahí están las tres características. Pero en esta ocasión, como sí es definido, entonces su significado es
definido, ¿cómo se traduce? Lo traduje también en inglés y es lo primero que le voy a mostrar porque en inglés sí nos permite ver el sujeto, que en este caso es el pronombre en primera persona, yo, o en inglés en este caso I. Entonces, aunque aquí lo resalté equivocadamente abajo, arribita de donde está el amarillo está el I, que realmente debía haber resaltado. Ese es el sujeto. En azul está el sustantivo en función de primera característica, predicado. Vemos que está teacher y Lord, que es maestro y señor. Y en este caso en inglés no le agregan el artículo definido él, pero se entiende que es definido. De hecho, una manera de transmitir que es definido es porque está escrito la primera letra con mayúscula. ¿Sí lo nota? Y en verde vemos que está el verbo. Entonces ahí están las características. En esta ocasión, como si es definido, entonces se escribe con la primera letra en mayúscula. Y es que, entonces, de esa manera era que, teniendo en cuenta, es que en Juan 1.1, si Juan 1.1 llevara aquí el artículo definido, ho theos, entonces sí, hay que traducirlo, y la palabra era Dios, y Dios con mayúscula, pero no lleva el artículo definido, por lo tanto es atributivo. Y usted se pudo dar cuenta en el video anterior a este, cómo las otras traducciones, como no se trata de un título, sino de un atributo, se escribe con minúscula. Por eso es que, y además, le insertan el artículo indefinido 1. Por eso estuvimos viendo en el video anterior a este, que gramaticalmente traducir y la palabra era un Dios es correcto. La única gramaticalmente correcta. Vamos a continuar. Y entonces ahora sí veamos la traducción de Juan 13:13 en español. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Si nota usted que tanto maestro como señor están en mayúscula, porque ahí sí se refieren, de hecho hasta el mismo contexto dice, ustedes me llaman. Eso quiere decir que el término maestro y señor es un título. Así como usted a veces llama a alguien que es doctor, lo llama doctor. O si es maestro, usted le llama maestro. O maestro tal cosa. Entonces, como es un título, ahí sí se escribe en mayúscula. Pero en el caso de Juan 1.1, la manera como está escrita, como no tiene el artículo definido, no se refiere a un título, se refiere a un atributo. Pasemos ahora al siguiente versículo, que es Juan 15.1. Ahí vemos cómo es su escritura en griego. Por cierto, por cuestión de derecho de autor, esta escritura interlineal griego-español la he tomado de Francisco La Cueva. Entonces, aquí ustedes ven en amarillo que está el sujeto, que es el padre. Lo que está en azul es el predicado, que es el sujeto, con la primera característica que es en función de predicado. Segunda característica, en esta ocasión sí es mencionado con el artículo definido, que es lo que usted ve resaltado en rojo. Y la tercera característica es mencionado antes del verbo, que es lo que está resaltado en verde. Entonces ahí sí es definido. ¿Cómo es traducido?
Veamos. Aquí lo vemos. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Entonces vemos que ahí lleva el artículo definido él. Continuemos con el cuarto versículo, que es Juan 21:12. Entonces, lo que está en amarillo es el sujeto, que en este caso es Jesús. Después incluso acá se menciona nuevamente refiriéndose a él, el amarillo, que es en azul. Vemos que es el predicado, en este caso es el sujeto. Primera característica en función de predicado. Segunda característica, va antecedido por el artículo definido, él. Por lo tanto, su significado es definido. Y aquí vemos la tercera característica en verde, está antes del verbo ser. En este caso, como sí es su significado definido, entonces se traduce como definido. Parece que estuviéramos dando una clase para niños de 8 o 10 años. Pero es necesario, amigo, para que usted note la verdad cómo es fácil. Es sencilla, amigos, la verdad. Entonces, para que sea definido, pues tiene que llevar el artículo definido. Entonces, usted se da cuenta cómo está traducido. En amarillo, el sujeto; en azul, el sustantivo en función de predicado. Tercera característica, va acompañado del artículo definido él. Y la cuarta característica, antes del verbo ser, pero lógicamente al traducirlo en español, pues cambia el orden del verbo. ¿Cómo traduce eso? Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ni uno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Entonces note, ahí tiene el artículo definido él, y Señor se escribe con mayúscula. Entonces, ¿sí nota usted, amigo, cómo se demuestra la verdad con evidencias? Entonces, volviendo a Juan 1:1, si en Juan 1:1 en griego estuviera el sustantivo seos acompañado del artículo definido ho, entonces sí sería correcto traducir como dice en la segunda línea, y la palabra era Dios. Pero como no lo tiene, entonces lo correcto es: y la palabra era un Dios. Entonces, amigos, hemos demostrado la verdad una vez más. Y usted, amigo, se puede dar cuenta que en los comentarios de mis videos, los opositores, los que no están de acuerdo con la traducción del Nuevo Mundo, no tienen argumentos para refutar, amigos. Usted se da cuenta que los comentarios de ellos siempre están fuera de contexto. Salen con otra cosa, con otras acusaciones. Y yo en ese caso lo que le respondo es que se están desviando del punto. Entonces, usted se da cuenta, amigos, que no tienen argumento para refutar estas pruebas que son categóricas e irrefutables. Entonces, amigos, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado en el video de hoy 4 versículos que sí son definidos. Por lo tanto, el sustantivo en función de predicado va acompañado del artículo definido, lo que confirma que la traducción de Juan 1:1, las traducciones que traducen y la palabra era Dios, es incorrecta. Porque en Juan 1:1,
en griego no lleva el artículo definido.